se ha tocado la bibliografía de lo que es la materia. Ustedes pueden conseguir si desean ampliar sus conocimientos. Tenemos unas cuantas características, como por ejemplo lo que son los horarios. Para todos los que están primera vez, hay dos que se va a manejar para la auxiliatura. Son jueves a las 15:45 hasta las 5 en punto. Sábado 2:45 hasta las 2 de la tarde, 2 días clases de auxiliatura. Una vez que vamos a recapitular y a recordar algunos conceptos, por ejemplo, que vamos a ver en las vigas. Pero cuando estamos hablando del diseño de vigas, vamos a hablar de dos. La primera parte que vamos a analizar es el diseño de vigas simplemente armada. Una viga es simplemente armada cuando solamente tiene acero de refuerzo en la sujeción, porque la teoría nos dice que donde ocurra tracción, sí o sí ponga acero de refuerzo, y donde exista compresión, el hormigón se encarga solito de resistir lo que es la compresión. O sea que donde hay tracción, sí o sí nosotros debemos establecer la cantidad de aceros. Entonces, esto es un simple armado. Pero alguien dirá, una viga nunca es así. Tiene también barritas que ha visto que siempre tiene. Eso es cierto. Y esas barritas se ponen solamente por construcción, por armado. Se les conoce como percheros o como armadura de piel. Ustedes están viendo aquí, ¿no ven? Ustedes tienen que saber que cuando ustedes diseñan una viga, lo primero que hacer es enfrentar el diseño de esta viga como un simulado, como si estuviese o tuviese una simple armadura. Si ustedes diseñan esta viga con una simple armadura y existe todas las cargas de solicitación, no hay nada más que decir. Esta viga solamente va a tener un simple. Nuevamente les digo y hago mucho énfasis, si una simple armadura resiste todas las cargas, entonces como si y se acabó. Pero por construcción, nosotros vamos a poner estas barritas que están aquí medio celestitas, ¿no ven? ¿Para qué? Para que montar lo que son los estribos, y los estribos son aceros de refuerzo al efecto de corte, que ya hemos avanzado en isostática y hemos visto también hiperestática y demás. Entonces, desde ahora ustedes tienen que saber que como estudiantes de ingeniería, ingenieros en el futuro, que solamente a veces es suficiente poner aceros y resiste todo. Solamente eso. Con la carga, y eso pasamos al siguiente estado, cuando la carga es demasiado grande, ay, no hay aquí, cuando la carga es demasiado grande, entonces a veces una simple armadura es suficiente para resistir. Ahí es donde entra el concepto del doble armado. Como esta simple armadura de aquí en tracción no resiste, entonces vamos a poner acero también aquí arriba. Y ahí viene el concepto del doble armado. Todo eso vamos a demostrar. Hemos visto las deformaciones en una viga, una exagerada en color azul, y hemos podido reconocer intuitivamente que la tracción se da aquí, se estira abajo y se comprime arriba, ¿no ve? Así los apoyos se comprimen más bien abajo y se tracciona arriba. Fíjense, en todos los apoyos la tracción es arriba y la compresión es abajo. Mientras en el claro, en el tramo central de la luz libre de la viga, la tracción siempre es abajo y la compresión siempre es arriba. Entonces, utilizando ya nuestra teoría breve, donde haya tracción, póngase acero. En los apoyos siempre la tracción es arriba, tanto aquí como aquí, ¿no ve? La tracción es arriba porque están en el apoyo, fíjense la figura completa. Entonces, donde haya tracción, pongo arriba armado, aquí arriba hay tracción, barritas, abajo hay tracción, barritas, arriba hay tracción, barritas, así dibujando, y he empezado a dibujar también sus aceros ya en longitudinal. Fíjense, ahí están las barritas aquí arriba, después abajo, arriba, abajo y así, y fíjense, sin necesidad de utilizar ninguna nada, ya directamente ya estamos medio que queriendo armar, ¿ya? Ahí está.
Ahora hemos visto el principio de diseño que dice que siempre se debe cumplir. Como estamos diseñando el hormigón armado por el método de la resistencia, la teoría de la resistencia última o a rotura, como dicen algunas bibliografías, es el concepto que siempre se debe cumplir. El momento nominal, el momento, este que está aquí es el momento que existe el hormigón armado, siempre tiene que ser mayor al momento último que sufre la estructura. Y este momento último sale de un análisis isostático o hiperestático, dependiendo del momento último, sale de un análisis isostático o hiperestático, dice. Bueno, por isos, si la estructura es isostática, y por eso se hemos llamado hiper, pero es hiperestática, grado 1, grado 2, grado 3 y demás. Entonces, el momento nominal es el último, ya sabemos por nuestros conocimientos acumulados, pero el momento nominal nosotros vamos a aprender a calcular. En realidad, todo lo que es la materia trata en término nominal. Si tú determinas esto, diseñas lo demás. El momento nominal tiene esta ecuación. El momento nominal es igual a phi, coeficiente de relación por refuerzo de acero, por esfuerzo de fluencia del acero, por peralte efectivo menos equivalente al rectángulo de Whitney a la mitad. Esta es una manera de determinar el momento nominal del armado, pero también existe otra ecuación, usted sabe muy bien. El momento también puede ser igual a coeficiente de minoración por 0,85, la resistencia característica del concreto por equivalente al rectángulo de Whitney A, por B, que es la base de la viga, por menos A medios, que es la altura equivalente al rectángulo de Whitney, o la profundidad bloque o rectángulo de Whitney, como quieran, ¿no? Entonces, eso nomás se trata. Ahora lo que estamos haciendo es explicando cómo vamos a determinar phi, que es coeficiente de minoración o factor de seguridad también se llama, cómo vamos a determinar cada parámetro. Y el primer parámetro que vamos a esto es el esfuerzo de acero, que es básicamente en su forma el número de barras n por pi por diámetro al cuadrado sobre 4, debido a que la sección transversal de la barra es básicamente una, entonces determinamos el área de un corte en sección transversal de circunferencia, números, ¿no ven? Por ejemplo, si yo tuviese este armado de 2 barritas, fíjense ustedes, aquí está, tiene 2 barras de diámetro 10, tengo el número de barras así bien clarito, 2 barras de diámetro 10 milímetros, entonces yo puedo utilizar directamente esto. O sea, ¿qué ecuación nos sirve? Cuando yo tengo bien clarito el número de barras y el diámetro. Pongo el número de barras donde es n y pongo el diámetro donde es phi. Y fíjense, lo he reemplazado. Número de barras 2, pi, diámetro milímetros, pero llevado a centímetros es 1.0 centímetros, porque 10 milímetros es y tenemos, ¿no? Eso tenemos que calcular. Ahora, fíjense, expresión para determinar, y por eso estamos tratando de desglosar todas las expresiones para poder determinar el refuerzo de acero, es determinar básicamente el refuerzo de acero en función de las deformaciones unitarias del acero y del concreto. Esta ecuación que están viendo aquí es una ecuación genérica, general, común, que está en función del número de barras n y el diámetro. Si tú tienes el diámetro, el número de barras que hay, existe en ese armado, halles con esto. En cambio, si tú tienes las deformaciones unitarias del acero, si tú tienes la deformación unitaria del acero, tienes además la viga y el peralte efectivo de la viga, entonces tú puedes utilizar este. Es básicamente, fíjense, el esfuerzo de acero a la deformación unitaria del concreto, que es esta parte, sobre la deformación unitaria del concreto más la deformación unitaria del todo esto multiplicado por 0,85 por beta 1 por resistencia característica del concreto sobre resistencia al límite de fuerza del acero. O FY o acero, como quieran, es lo mismo. La base de la viga B y el peralte efectivo. Podemos explicar un poquito, es que la deformación unitaria del concreto por tecnología de los materiales de construcción y todo lo que hemos aprendido es 0,03 y es un valor normalizado, constante, cuando trata del diseño de elementos en hormigón armado. Este valor puede cambiar de acuerdo a la resistencia del concreto, porque las deformaciones unitarias, ustedes saben bien, están en
función y la deformación, ¿no ven? Se saca en una de relación en gráfica X, Y o abscisas ordenadas en función del esfuerzo y la deformación. Entonces, la función unitaria podría cambiar del concreto, dependiendo la resistencia del concreto. Pero cuando estamos hablando de hormigón armado, se adopta un valor constante óptimo de 0,0, deformación óptima del concreto. Y esto, no se olviden, no va a cambiar nunca. Cuando estamos hablando de hormigón armado, la deformación unitaria del concreto que se va a hacer un valor constante 0,003. Más explicación de eso se ha aprendido en tecnología de los materiales de construcción, ¿no? La deformación unitaria del acero, por otro lado, está, fíjense, deformación unitaria del acero se debe calcular. Hay muchos que se tienen que calcular, como beta 1 coeficiente de Whitney. La base de la viga también se podría determinar, pero no hay mucho problema en eso. El peralte efectivo también. Eso. Pueden preguntar, ustedes ya saben, pueden preguntar todo lo que deseen. Y vamos a continuar. Aquí. Entonces, fíjense, uno de los parámetros que nosotros ahora vamos a explicar. Para utilizar esta ecuación, yo necesito determinarle como el coeficiente de Whitney. Entonces, vamos a tocar ese punto importante del coeficiente de Whitney, para que esté bien claro y no se olviden nunca que ya veo. Un parámetro muy importante es algo conocido como de Whitney, o Whitney, creo que le llaman, pero sí, la verdad, no me recuerdo. Y este Whitney puede dar valores de acuerdo a la comparación en su esfuerzo al concreto. Por ejemplo, si el primer caso dice resistencia característica del concreto es mayor o igual a 75 kilogramos por centímetro cuadrado o igual, no se olviden, a 280 kilogramos por centímetro cuadrado, entonces automáticamente, si está dentro de ese intervalo, el coeficiente de Whitney automáticamente va a ser tau a 0,85, siempre y cuando sea la condición de la izquierda, ¿no? Entonces, esa no hay mucho que decir. Otra de las características que decir es que, ¿qué pasa si el esfuerzo, la resistencia característica del concreto, más bien no igual a 280, sino mayor a 200? Si es igual, entonces va a ser 0,80 coeficiente de Whitney. Pero si es mayor, y además de eso es menor a 560 gramos por cuadrado, entonces nosotros debemos calcular o determinar beta de Whitney como 0,85%, creo que es así, de la resistencia característica del concreto menos 2 por cada 70 kilogramos por centímetro cuadrado de excedencia. Ya saben, si la resistencia característica del concreto es 280 gramos por centímetro cuadrado, entonces si es así, ¿no ven? Porque dice claramente aquí, menor o igual, ¿no ven? Entonces, si es igual, automáticamente de aquí beta 1 es 0,86 y se acabó. Ahí está. ¿Qué pasa si es mayor? No es igual, es mayor. Entonces nosotros deberíamos determinarlo con esta otra expresión, que básicamente, como les he dicho, se calcula y va variando por cada 70 kilogramos de excedencia.
Si de 280 de más 70, entonces por cada más 70 que se aumente más hacia allá, va variando lo que es beta variando. Entonces, eso más o menos es la teoría. Los que quieren ver, vayan al reglamento, ahí está explicado. Vayan también al libro que es denominado como la tesis del hormigón armado, Felipe Correa, Chambi. Está explicado bien bonito. ¿No? Entonces, fíjense, ahí están los valores. Y además, un dato que tal vez no se va a tocar mucho, pero dice también que la resistencia característica del concreto sería mayor o igual a 560. Eso automáticamente beta 1 coeficiente de Whitney va a ser 0.5. Ahí están las expresiones. Generalmente casi nunca vamos a llegar a esto porque está en Bolivia la resistencia característica del concreto, un hormigón preesforzado, es casi aproximadamente 350 kilogramos por centímetro cuadrado, o va aumentando un poco más hacia allá. Pero fíjense, casi es este valor, es el máximo. En hormigón armado para los generalmente se llega a 250, 280, hasta 300. Más allá ya no. Pero comúnmente se usa en todo lado y en toda estructura es 200. Saben eso por sus conocimientos de hormigón armado 1. Fíjense cuántos de este valor. ¿No ve? ¿Por qué? Porque en Bolivia no hay la tecnología todavía tan pronta para poder determinar o tener una mezcla, un hormigón con ese valor. Está, por ejemplo, este valor utilizan para vaciado de aceras, no sé, realmente ya casi no utilizan esto nunca. ¿No? El mínimo valor del hormigón armado que utilizan en otros países desarrollados como es 280. El reglamento americano del ACI, el mínimo valor usado aquí es este. Usted se fija. Y para explicar un hormigón de menor densidad, pero que no es muy válido que se diga. Se utiliza como mínimo en el diseño del hormigón. Bueno, para Estados Unidos. Sabemos que es 210. No está de más, nosotros vamos a diseñar con hormigón bajo el reglamento ACI 2014, entonces vamos a utilizar lo que está explicado ahí. ¿Ya? Fíjense, así se determina beta, no hay mucho problema, no creo que haya mucho problema, hay que aprendernos eso biencito y nada más. Otro valor tendríamos que determinar, el peralte efectivo, bueno, en una breve, el peralte efectivo. ¿Ya? El peralte efectivo, quiero que sepan, bueno, va a estar en el video, es que hay mucho, la verdad, hay emoción en este concepto y a veces no sé por qué. Si yo tengo, fíjense, un simple, porque teóricamente, digamos que la tracción está aquí, ya. Donde hay atracción pongo, pero digamos 3 barras, ahí está. Y tengo un simple armado, está como siempre, como esta es la neutro y demás. El peralte efectivo es la distancia desde la última concreto en compresión hasta ese de los aceros de refuerzo en hasta su centroide. No sé si estará bien mi dibujo, pero ese es el peralte efectivo. Palabras nomás. Es la distancia desde la última fila
de compresión hasta el centroide de los aceros de refuerzo en hasta ahí todo, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si en el examen, como siempre, siempre hay las trampas? La misma acción de la línea neutra también sigue ahí. La cosa está ahí, la tracción es ahí, ustedes ya saben. ¿Qué pasaría, pero si ahora... ¿Qué pasaría ahora si tendríamos 1, 2, 3? Tendríamos un armado, 2 filas de refuerzo. Fíjense, ahí están los aceros. Aquí está 1, 2, 3, a 2 filas. ¿Cuál es el peralte efectivo? El peralte efectivo, siguiendo el concepto, y no se olviden, ya lo he repetido hace rato, es la distancia de la última fibra, no sé si ve mi rojo, hasta el centroide, la distancia desde la última fibra, al centroide del refuerzo de acero en tracción. Eso es el peralte efectivo. Se puede dibujar 1, 2, 3, así está, ¿no ven mis refuerzos de acero? ¿Cuál es el refuerzo de acero? Todo esto es mi refuerzo de acero. Entonces, el centroide de eso está justo a la mitad. Está justo a la mitad. Por eso es que, fíjense, el centroide está justo a la mitad de las dos filas. Por eso dice el peralte efectivo es la distancia de fibra. Voy a dibujar, a ver, voy a rellenar lo feito. Es la distancia desde la última fibra, desde ahí, del concreto en compresión, desde la última fibra de la coma, y voy bajando hasta el centroide del refuerzo de acero, hasta el centroide. Hasta el centroide. ¿Ven? Ese es el peralte efectivo. Aquí hay una diferencia en eso. Fíjense en este otro lado, hay un problema en este. Como hay solo una sola fila de barras, ¿dónde es el de esa sola fila de barras? Es justamente al centroide de sus refuerzos. Listo, está fácil. Pero había sido así. Y ahora yo les digo, puede que en Viga, porque entra generalmente eso, y ahí es donde todos caen. Entra 1, 2, 4, SAS, 1, 2, 3, 4, separación, y 1, 2, 3, 4. ¿Dónde está el operativo ahí? Ah, el concepto. Como aquí está, fíjense, aquí abajo está el refuerzo de acero, teóricamente aquí hay una línea neutra. En réditos acumulados, como diríamos alguien que conocemos desde SIS2, la línea neutra más o menos por ahí, hasta hemos dado examen de eso, ¿no es? Donde hay refuerzo de acero, hay tracción. Entonces aquí arriba es compresión, está, de la teoría. ¿Cuál es el peralte efectivo? El peralte efectivo se hace desde la última fibra de la zona comprimida hasta el centroide de ese refuerzo, o sea, hasta el centroide de todo. Listo, ese es el peralte efectivo. Preguntar, por favor, si hay alguna duda. Y ese es el peralte efectivo que debe reemplazarse para hallar el momento nominal que dice efectivo D, así nomás, D, al centroide de los refuerzos de acero. Hay algo muy... hay otro concepto, pensé, que la distancia de la última fibra del concreto, desde la última fibra de la zona comprimida
hasta, y fíjense, hasta el centroide de la última fila de varillas en tracción, se conoce también con el nombre de peralte efectivo, última fila de varillas en tracción. Por eso es DT. Y aquí sale un concepto o algo que debemos aclarar mucho, es que D no es lo mismo que D. Cuando se trata, y así voy a decir, cuando se trata de una viga así, ay, caramba, se trata de una viga con 2 filas y demás, 2 o más filas, nunca son iguales. Pero al contrario, cuando tenemos una sola fila en el armado, como este que está aquí a la izquierda, puede ser igual a DT. Y de ahí viene un término que es como el peralte DT. No es otra cosa que la altura de la viga menos el recubrimiento, menos el diámetro del estribo, menos la barra longitudinal a la edad. Y puede entrar dentro del formulario. Quiero que vean claramente que eso es DT. Este DT se convierte o es igual a D cuando tenemos una sola fila de varillas de refuerzo. Fíjense en ese que he marcado, existe una sola fila de varillas de refuerzo. ¿Ven? Aquí, una sola fila. Entonces, fila D es igual a DT. Claro, pues. Pero cuando tenemos 2 filas o más aquí, o como está aquí, ¿me ves? ¿Están viendo? Entonces, DT no es ni queriendo. DT es desde la última fibra del concreto en compresión hasta la última fila de varillas en tracción, hasta el centroide de la fila de varillas. Alguien quisiera preguntar algo, tal vez, esto muy importante, por favor, porque me confunden. ¿Ya? En un ejercicio va a estar más claro. Ya. Entonces, respecto a D, hemos visto que es D o que es DT. Ahora nos faltaría determinar lo que es la deformación unitaria del acero, ¿no? La deformación unitaria del acero, termina un poco medio, no sé, decir, pero básicamente la deformación unitaria del acero, estamos diciendo, estamos haciendo esto, la deformación acero. Entonces, la deformación unitaria del acero es otro término que vamos a explicar. Es muy importante que entiendan un poquito estas cositas. Entonces vamos a explicar lo que es la deformación unitaria del acero. Para aquellos que no lo ubican todavía, esta expresión. ¿Ya? Entonces, fíjense, la deformación unitaria del acero viene directamente de una expresión, relación de deformaciones unitarias. El Inge lo ha debido explicar, ya nosotros para qué. En realidad, el tiempo es oro, ¿no? La deformación unitaria del acero no es otra cosa que la deformación unitaria del concreto. Por el peralte efectivo menos C, que es la altura de la zona comprimida sobre C. Formulario entra en nuestro formulario. O sea, esto va a entrar al formulario.
formulario. Entonces, como entra nuestro formulario, le marcamos como fórmula. Pero aquí hay un nuevo término que no conocemos, que justamente es C. C es la altura de la zona comprimida. Nosotros tenemos una viga, nuevamente voy a dibujar la viga. Neutra. Y digamos que la tracción está aquí, la presión está aquí, digamos. Entonces, como la tracción, pongo mis barritas de refuerzo. Donde haya tracción, siempre yo debo poner acero. Y ahí está mi acero en la zona de tracción. Y altura se llama la altura, ay caramba, comprimida. Por eso es C, de comprimir. Eso es C. C que estamos viendo ahí, ¿no? Entonces hay un término que dice, ¿cómo voy a C? Entonces, para eso vamos a, este sería el 5, determinar lo que es, ¿ya? Para determinar lo que es C, vamos a tocar otro concepto o otra expresión que se con la altura de la zona comprimida. Vamos a determinar o enfocar como la altura del rectángulo de Whitney. Como Whitney, ay, no me acuerdo cómo es Whitney, ¿no? Mucho me confundo. Whitney, sí. O sea, estamos hablando de A. Esta es la de Whitney, y el Inge también lo ha explicado gráficamente, que es un bloquecito y demás. Pero, ¿cómo se la altura del rectángulo de Whitney? Una de las expresiones que entra al formulario es que la altura del rectángulo de Whitney igual de Whitney, beta 1 por C. Ahí es determinar la altura del rectángulo de Whitney. Podemos despejar o podemos despejar y determinar C. La altura de la zona comprimida, que es A sobre beta 1. También podríamos hacer una comparación, aunque no lo vamos a hacer, ni modo. ¿Qué pasaría? Fíjense, todo sale de aquí. Disculpar mi dibujo. Si yo tuviese la fila de varillas, una sola fila. Si eso es así, claramente, y esto es compresión. La gráfica de deformidades para el análisis de esto, desde nuestro conocimiento de resistencia de materiales, es una gráfica que viene más o menos así, donde al centroide se está viendo aquí la última, no es otra cosa que la del concreto, porque está en la dirección a la fibra del concreto. Por eso ese valor máximo es de formación unitaria del concreto. Así es, esta última fila está justo hacia está apuntando justo hacia el centroide
de los refuerzos, por tanto, esta última fila representa la deformación unitaria, va justamente hacia el centroide de los aceros. De zona comprimida, hemos dicho que se va a llamar C. Y esta distancia desde la última fibra del concreto en compresión hasta el centroide de los refuerzos, hemos dicho que se va a llamar peralte efectivo. Esto es igual a DT, en este caso, porque solamente existe una sola fila. Entonces yo puedo hacer, por mis conocimientos de escuela, que C es AD, como C es a la deformación unitaria sobre D, que es a la deformación unitaria más la deformación unitaria del acero. Relación de triángulos, ¿no ve? Como nos enseñan en la escuela, pues esto es a D, como esto es a todo esto. ¿No ve? Y de aquí yo puedo despejar en una expresión muy osada. C también se puede calcular como la deformación unitaria del concreto sobre la deformación unitaria del concreto más la deformación del acero. Y todo esto multiplicado por D. ¿Qué les parece? O sea, todo lado hay para calcular. O sea, uno puede ir haciendo y deshaciendo ecuaciones también. Ahí están las maneras de calcular C. Hablando que primeramente estamos calculando A, que es la altura del rectángulo de U. A partir de esa expresión yo podría despejar y calcular en función de A, sabiendo beta 1, que ya es como allá. Pero también C, que es la altura de la zona comprimida, en funciones unitarias tanto del acero como del concreto y el peralte. Ya está. No me falta alguna expresión más. Bueno, y nos vemos, ¿no? Entonces, viendo todo eso, nosotros vamos a decir que más o menos viene de ahí. Algo que se me ha olvidado un poco, sería decir que en este nosotros vamos a determinar estamos determinando lo que es A, es la altura equivalente al rectángulo de Whitney, y este A puede calcular, volviendo al origen, como A igual al refuerzo de acero por el esfuerzo al límite de fluencia del acero, como 85, por la resistística del concreto, por B, que es la base de la viga. Puedes calcular A utilizando esta expresión. Podría haber también tal vez otras, la verdad, no me viene todavía a la cabeza, pero se puede calcular esto, lo que es A. En un alto, otras ecuaciones a tomar en cuenta. Por ejemplo, si yo quiero calcular el refuerzo de acero con la superecuación, porque es una ecuación muy larga, que es igual a 0,80 resistencia característica del concreto sobre la resistencia de acero, todo esto por B, base del peralte, y por supercorchete, menos raíz cuadrada de 1
2 veces al momento último que sale del estático. Todo eso por coidad por 0,85 por la resistencia característica al concreto y por B, base de la viga, y por el peral viga efectivo al cuadrado. Fíjense, esta es para calcular lo que nosotros conocemos como el refuerzo de AS. Ay, caramba. Calcular con esta expresión, yo necesito sí, momento último que sale de un análisis isostático y peristático. Ay, caramba, este medio chiquito. Y es grande, la ecuación es larga. Además de eso, yo necesito ser de seguridad o coeficiente de minoración. Sí o sí necesito saber. Digamos, las expresiones más largas, toma en cuenta mucho. Pero aquí también entra un concepto un poco importante, el concepto o término de cuantía de acero. Cuantía de acero no es rho, que en su forma más general es igual al refuerzo de acero sobre el área gruesa o área efectiva de trabajo AG. Esa es la expresión para calcular lo que es la cuantía. Si nosotros representamos nuevamente una viga en sección transversal de corte, la sección transversal, que aquí está la línea neutra, aquí es compresión, y aquí es tracción, hay 3 barras de refuerzo de acero. ¿Cuál es el peralte de la última fibra hasta el centroide? Fíjense, de estos 0. Ese es conocido como el peralte efectivo. En algunas bibliografías, la altura efectiva o altura U de trabajo. ¿Por qué peralte efectivo? Porque es la que realmente trabaja en una viga. Todo lo que está marcado desde el peralte efectivo, útil o altura efectiva, todo eso trabaja, o sea, solamente eso trabaja. Todo lo que de esas barritas para abajo no sirve hablando estructuralmente. ¿Por qué? Porque como la tracción está ahí abajo, es el hormigón se ha fisura de tracción y esa fisuración significa falla. Entonces, estructuralmente ya no está ayudada porque se ha fisurado y ha fallado. Entonces, solamente esta parte superior que corresponde a la altura efectiva o es la que realmente trabaja en la viga. Esa es la parte que realmente trabaja de la viga. Esto trabaja, ¿por qué? Porque ya has fallado, ya se ha fisurado. Estructuralmente no tiene ninguna función. Cumple una única función que es el de recubrir de acero que están ahí abajo, porque ninguna barra de acero lo puedes dejar al medio ambiente, dice del medio ambiente. Sí o sí el medio tiene lo que es un porcentaje de humedad, son años lo va a corroer, ensarrar, ¿no ve? Al acero, y el acero va a fallar con el tiempo. Entonces, esa parte de abajo que ustedes ven, la única función que es de cubrir o proteger las barras. Estructuralmente funciona porque se ha fisurado, ha fallado. Por darse cuenta, van a dar cuenta desde ahora, de aquí en adelante, que en ninguna de las ecuaciones que estamos viendo existe parámetro de altura de viga. H de la viga o base, altura de la viga, no hay. Para determinar el refuerzo de acero, el momento y todo lo demás, ustedes fíjense, para determinar
deformación unitaria del acero peralte, no hay H, no hay H. Si yo quiero determinar el momento nominal peralte, no hay H y nunca vas a ver H en ningún H. Porque la altura que realmente trabaja al análisis o al refuerzo, al cálculo estructural, es justamente el peralte nomás. ¿Ya? Entonces ahí viene el concepto de cuantía. Este término de cuantía también se puede, y esta es conocida como el área efectiva de trabajo. Fíjense, está pintado en amarillo. A ver, no sé si habrá aquí amarillo. Bueno, ojalá raye. Todo eso es conocido como AG. AG es igual a la base por efectivo. Y de aquí podríamos tener que manera de expresar el refuerzo de acero, que el refuerzo de acero sea igual a la cuantía por AG. Es AG, pero reemplazando sería por la base por el peralte. Otra manera de calcular el refuerzo en términos de cuantía. Y por último, podríamos ver que la cuantía también en una de sus formas es igual a la deformación unitaria del concreto sobre la deformación unitaria del concreto más la deformación unitaria del acero. Todo esto multiplicado por 0,85 por beta 1 coeficiente de Whitney por la característica del concreto sobre la resistencia límite de fluencia del acero. Y hay maneras de poder determinar también la cuantía. Una de sus formas más extensas. Rayando miles, ¿no? Esta con esta, esta con otra y demás. Pues fíjense, ahí está. En toda expresión, una vez diseñando, nosotros debemos verificar siempre el refuerzo de acero. Y eso es lo que nos hace a diferencia de los arquitectos, de los contratistas y demás, es que nosotros como estudiantes de ingeniería, ingenieros, que controlar que la cantidad de acero que nosotros vayamos en nuestro modelo de hormigón, el adecuado, o sea, no puede ser ni muy poco, ni muy ponernos por poner más, como dicen algunos arquitectos, así, o sea, mejor va a ser, pongo más y en tira, tampoco se pone nomás cuanto nos dé la gana, hay un máximo que debemos poner, así como también hay un mínimo de acero que debemos poner. O sea, no podemos poner ni muy poco ni muy rango entre un mínimo y un máximo. Y eso es lo que es cuidar mucho en nuestro diseño. Entonces, aquí podríamos decir que... Ay, caramba. ¿Qué puedo decir eso? Debe darse lo siguiente. ¿Qué cosa? El acero tiene que ser mayor, en los casos igual a un acero mínimo. Y tiene que tener a un refuerzo de acero máximo. Siempre debe verificarse esto. Si ustedes se dan cuenta, el término que nosotros hemos visto, que estamos viendo,
Es el término que nosotros hemos visto. Fíjense, aquí está. El refuerzo de acero, ¿cómo calculas? AS. Si nosotros avanzamos, también AS. AS. ¿No ven? Entonces, siempre hace que AS entre un mínimo y un máximo. Entonces, aquí tal vez va a venir lo mínimo. Nunca debemos poner menos de este menos. Esto es lo mínimo que debe ponerse. Dice mínimo que debe ponerse cuando estamos hablando de refuerzos de acero. Básicamente, según el ACI, en el capítulo 9.6.1.2, el uso de acero mínimo debe ser más de esto pero nunca mayor, pero nunca menor, a 14 sobre el límite de fluencia del acero por la base y por el peralte, o 0,8 la resistencia característica de la sobre la resistencia por B, donde ves la base y todas estas consideraciones tomamos o se toma ya sea de la segunda. No sé. Otro término que viene aquí es el máximo. El refuerzo de acero máximo viene dado por una sola expresión y es acero máximo va a ser igual a séptimos de 0,85 beta 1 coeficiente de Whitney por característica del concreto sobre resistencia al límite de fluencia del acero por BD. Y es la manera de hallar lo que es el refuerzo mínimo máximo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede preguntar. Por último, vamos a ver lo que es el coeficiente de minoración. Que no es otra cosa que el factor conocido como phi. Este valor de phi sale de una combinación de tres zonas. En un análisis de laboratorio dice que existe una recta que va a subdividir en tres zonas el diseño. Pero esta gráfica no es nada más que la coeficiente de seguridad versus la deformación unitaria de la, donde phi va a variar desde 0,65 hasta 0,9 valor de aquí. Y va a variar desde en
la deformación unitaria en tracción ETY hasta 0,05. Entonces, si la deformación unitaria de las es mayor o en el peor de los casos igual a 0,0, entonces automáticamente es 0,9. Y no creo que haya dado eso si nosotros vemos la gráfica. Esto es 0,005, la deformación unitaria del. Subimos hasta esta recta, chocamos 0,9. Con esta recta, esta es la recta que nos marca las zonas. La primera zona es la zona de diseño en tracción, o zona dúctil también se le llama. Zona dúctil. Esta zona que está abajo a la izquierda es la zona de compresión. Que es esta del medio, es la zona de transición. Es decir, eso que todo diseño se marca aquí. Elementos se diseñan en tracción, yo les pregunto. ¿Y qué elementos? Los elementos que se diseñan en tracción, o sea, ¿qué elementos estructurales manda la tracción en el diseño? O sea, cuando yo esté diseñando vigas, sí o sí tiene que caer en tracción para vigas. Mientras en cambio, columnas, la compresión, o sea que cuando yo esté diseñando columnas, tengo que diseñar esta compresión para columna. ¿Se dan cuenta? Entonces, existen esas dos zonas. Diseñando columnas, sí o sí debo diseñar en la zona de compresión. Mi phi tiene que ser 0,65 o un poquito más, tal vez. Pero cuando yo estoy diseñando vigas, mi phi 0,9 o un poquito menos. Hay bien cuándo diseñar o en qué zona diseñar. Pueden preguntar si quieren. Pero de ir diseñando una viga hasta en la zona, pero hasta máximo un valor 0,004. Es el valor máximo para el diseño de vigas. El diseño de vigas. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes diseñar en esta zona, pero también puedes diseñar en la zona de transición, pero más de este valor. O sea, no puedes pasarte más, no puedes. Si te pasas más a 4, la viga directamente falla, ya no sirve. ¿Entienden? La viga máximo se puede diseñar, porque estamos en el capítulo de vigas, ¿no ven? El máximo se puede diseñar en esta. Entonces, en el carrito voy a hacer. Máximo se puede diseñar en esta. Zona viga máximo diseña en esta zona. No te pases más allá de la transición. No se olvide que yo estoy marcando aquí es la zona de transición. Esta es la zona de transición. La parte del medio. Pero puedo entrar en transición hasta por aquí. Máximo hasta este valor, hasta aquí, hasta aquí. Si me paso más allá, falla eminente, ruptura, catástrofe, colapso, todo. Cuando estoy hablando de, por si acaso.
Entonces, es bien fácil. La deformación unitaria del acero es mayor o igual a 0, es igual o es mayor, siempre phi va a ser 9. Es bien claro, ¿no? Un pequeño ejemplillo. ¿Qué pasa si es mayor a 0,05? Esto cae, digamos, por aquí la deformación unitaria del acero. Subo, choco con esta recta, que no se mueve para nada, y esta, mi valor de 0,9. Ahora, si esta recta va hasta el infinito, entonces grande el valor de la deformación, sigue, choco, sigue, va a ser 0. Cuando la deformación del acero sea mayor o igual a 0,05, siempre va a ser 0. Siempre. A pesar que hay un límite, un límite, como ustedes ya lo han visto en alguna clase, yo estaba ahí, es que la deformación tiene que ser menor, en el peor de los casos, igual a 0,0. Tampoco pues puedes sacar una deformación unitaria de 1.01. O sea, esto ya está mal. Este es el límite. Algunos me sacan esto y todavía me ponen esto es mayor o igual a 0,005. Ok, entonces, phi. ¿Y yo qué voy a poner ese ratito? Si me toca revisar projects, no sé. Entonces, cuidado en esa parte, por favor. El ejercicio lo voy a explicar un poco más en detalle. Estamos hablando todo de las ecuaciones. Van a ver que en el ejercicio va a estar más claro todavía. ¿Ya? Eso es con respecto a la deformación unitaria. Pero, ¿qué pasa si la deformación del acero cae en la zona de transición? Tengo que subir y proyecto. Y tengo que mi phi. ¿Me ve? ¿Me ve? Eso, en realidad, si cae en la zona de transición, la deformación unitaria está. Choco. Ustedes, regresión lineal y demás cosas, geometría analítica, pueden hallar ese valor. Ese valor traduce en que si la deformación unitaria cae a la transición, entonces pi por interpolación, regresión y todo lo demás antes va a ser igual despejando directamente a 0,65 más 0,25 de la deformación unitaria, esto no sé cómo, la deformación unitaria del acero menos la deformación del acero en tracción al límite de fluencia 0,00, la deformación unitaria en tracción al límite de fluencia. Y ahí está la expresión para poder calcular lo que es phi de transición. Al formular. La pregunta es, ¿cómo puedo yo hallar esta deformación? Fácil, pues la deformación, hemos dicho, va a ser igual a, ¿cómo es? Deformación unitaria concreto de D menos C sobre, listo, pues ya así, ya está. El problema es
Y, la deformación unitaria, o puedo decir tal que la deformación unitaria en tracción de fluencia no es otra cosa que de fluencia del acero sobre el módulo de elasticidad del, si tú quieres determinar lo que es ET. Terminar la clase de hoy día para que todo lo que quiero que se den cuenta que nosotros estamos haciendo ejercicios, ya voy a hacer el ingesting, revés el creo, así, ¿no? Como así, no me acuerdo. Sí, creo que, bueno, a ver, lo haré nomás como está aquí en mi dibujo. Y esto es del acero, ¿no? ¿Qué pone el Inge aquí? Esto es 0,005 y esto es 0,002. ¿Estará bien? Si la límite de fluencia del acero es 4.200 kilogramos por segundo, está bien esto. Y está más que todo. Pero si la deformación resistencia al límite de fluencia del acero, digamos, esto ya está mal. Fíjense, ese ETY sale de esta acción, de esta relación, que está en función de del acero a la fluencia. Si es 1000 va a ser otro valor, si eso es 4200 va a ser otro valor. ¿Entienden? Entonces, 0,02. Este valor está bien cuando el límite de fluencia del acero es 400. Si no es 4200, no es ese valor. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver claramente que la ETY o la deformación unitaria en tracción límite de fluencia, esta expresión. Y esta expresión depende de FY. Puede variar. El módulo de elasticidad del acero 2.1 por 10 a la 6 nunca va a cambiar. Entonces, mucho cuidado. Por eso es que en mi gráfica que están viendo aquí, bueno, yo le llamo TY. En realidad, su nombre es del acero en tracción al límite de fluencia. ¿Ya? Entonces, eso no fue en libros peruanos, como voy a citar, como Morales, de concreto armado, hormigón armado. Cuando está trabajando con esfuerzo de fluencia de 5000, todavía en sus comentarios pone en Japón, esto pone, no sé, algunos van a leer algún día, porque los Morales trabajan en Japón y todo eso. Pero cuando está haciendo el análisis de esta gráfica, sigue 002, es catastrófico ahí. Por eso que hasta el mejor, ¿no? Roberto Morales, igual sí. No, pues FY 5000, ni queriendo es 002, ni queriendo. No es que he hecho con una norma antigua, pero yo he visto la última versión de Roberto Morales, ¿no? Está con el ACI del código del 2008. Y eso ya estaba establecida esta relación. No sé si alguien quiere tener, eso sería todo por hoy. Fíjense, vamos a hacer ejercicios ahora con todo estas gráficas y demás. Lo único que nos queda es practicar ejercicios y aplicar todas estas ecuaciones más. No sé si alguien quiere preguntar al respecto. Sería el 7. Guarda. ¿Todo bien? ¿O? Todo bien. Cuando hay ejercicio, claro, sí. Cuando hay ejercicio creo que hay que preguntar todo. Ya. Entonces, uno tiene un formulario bien ordenado,
bien establecido, más rápido un ejercicio. Y un punto muy en sacar buena nota en el examen de hormigón con el ingeniero, hagan rápido, porque el tiempo no les va a alcanzar. Eso tienen que tener un buen formulario a la mano, rapidez. En realidad, estas ecuaciones de área de acero, al principio, con estas ecuaciones de área de acero, aquí, ¿no ve? Y doy, bueno, por lo menos al final le he puesto otras. Y hemos tomado, explicado un poco el concepto de la cuantía, que la cuantía es otra cosa que el porcentaje de acero que debe tener un elemento. Te digo, si tienes una columna, ¿cuánto es el porcentaje de acero que debe tener esa columna? Si tienes una viga, también. Ese es el concepto, el porcentaje de acero que debe tener, amigo. En realidad, porcentaje es un valor porcentual, lo que daría en centímetros cuadrados, y el AG, que es el área efectiva en cuadrados, los centímetros con centímetros cuadrados va a un número adimensional y a un porcentual. Esta es una expresión también. Y por último hemos visto esto que es la cuantía min, el refuerzo del cero máximo. Se puede, ¿no? De dónde sale, por qué es 3 séptimos, pero yo creo que lo han hecho ya con el eje redundaria. Lo que sí tenemos es un buen formulario, el coeficiente de minoración, o conocido también como factor de seguridad. El término de vamos a llamar la deformación unitaria de concretos por Peralta menos C sobre C. Un medio rarito era ETY, deformación de tracción, ese es ET. A límite de fluencia, igual que Y. Y ese valía, es FY sobre módulo de la ¿no? Por eso es que aquí yo le he puesto ETY. No es, este valor, no se olviden, cambia de acuerdo al TY. Y en el examen el INGE les pone 3.200, les pone 5.000, en vez de 4.200 les pone 4. Pero ustedes hacen para 4.200, ya se equivoca, ya está mal, ¿no ven? Hay por todo lado que les agarre el INGE, o sea, es menos. Parece, no se olviden, por favor, esto. Ya, cambio. Ya será, eso es todo, nos vemos el día. ¿Qué día es? El sábado a las 12:40. Vayan a entrar su enlace para el docente, no se debe estar por publicar. Bueno, ya. Hasta luego, Auxi. Hasta luego, Auxi.